controversia y discusión en la iglesia. Parece como que está fuera de lugar. Hace muchos años, por lo menos 20 y algo, escuché a un anciano hablar sobre la relación con su esposa. Su esposa ya estaba fallecida en ese entonces, y él habló de la relación con ella. Él decía: en 50 años de matrimonio nunca tuvimos una desaveniencia, ni un sí ni un no. Bueno, yo estaba escuchando, y uno no solamente escucha, sino que también dice cosas para adentro de uno. Y yo lo escuché, y en mi mente, y dado que yo conocí un poquito el carácter de su esposa, yo agregué para mí: lo que ella decía, se hacía. Y me reí solo. Claro, si uno de los cónyuges se impone sobre el otro, nunca va a haber problema, ¿verdad? Pero esto obviamente no es una relación sana. Evitar la confrontación no significa necesariamente que sea una relación sana. Normalmente, y por diversas razones, huimos de la discusión. En realidad nos sentimos incómodos con las desavenencias. A veces, y como mucho, expresaremos nuestro parecer sobre algo para luego desistir. Ya no, nos callamos. Y cerrarnos como bóveda bancaria, así, hermético. No decimos nada. Pero ahí estamos, rumiando nuestro descontento, nuestro resentimiento. Pero las controversias y las discusiones son saludables cuando las causas que nos han llevado a ellas son honestas y son transparentes, cuando se busca el bien común, cuando de hacer el bien con justicia y rectitud se trata. Ahí vamos a tener distintas opiniones y debemos buscar qué es lo mejor. Considera, por ejemplo, estos 3 textos de Proverbios. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ya ahí hay muchas opiniones. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 24:6: porque con ingenio harán la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Se repite en estos 3 versículos el concepto multitud de consejeros. Pero ¿por qué necesitamos otra opinión? ¿Y por qué necesitamos más de una? ¿Por qué necesitamos otras perspectivas? Porque somos criaturas finitas, falibles, derivadas, porque no lo sabemos todo, porque somos ignorantes de muchas cosas. Y si todo esto fuera poco, nuestro entendimiento también está contaminado por el pecado y la degradación. Solo Dios es el consejero con mayúscula, y de hecho es uno de sus nombres en Isaías 9:6. Él no necesita nuestro consejo u opinión, porque Él todo lo ve y todo lo sabe. Somos nosotros los que necesitamos escucharlo a Él. Así que, dada nuestra condición caída, es normal que haya desacuerdos entre nosotros, que hayan diferentes puntos de vista. Pero esto no quiere decir que todas las opiniones tengan igual peso, o que todos
todas estas opiniones estén en lo correcto. Yo podría opinar de fútbol y podría gritarle al jugador, a ese que corre en la cancha, unas cuantas cosas. Podría decirle yo qué hacer. Pero aunque yo levante la voz hasta quedar difónico, ¿qué creen ustedes que va a pasar? El jugador no me hará caso, porque para él, la voz que vale es la voz del entrenador. Esa es la que tiene peso, no es la mía. Él es sordo a todas las demás voces, él solo oye al entrenador. Esto es bueno, pero en ese contexto solamente. Porque ¿qué diríamos si este jugador también necesita al entrenador en su vida privada y personal? Algo está mal ahí. Si él en su vida personal solo escucha la voz del entrenador y de nadie más, ¿estaría bien? ¿Estaría bien? ¿Qué piensa usted? ¿Verdad que no? No estaría bien. Sin embargo, hermanos, ¿a cuántos conoces que solo se escuchan a sí mismos y a nadie más? ¿Cuántos hay que al escuchar lo que no quieren oír cierran sus oídos y corazones? ¿Cuántos hay que al ver expuestas sus malas acciones, y te recuerdo que a las malas acciones le anteceden los pensamientos? Bueno, ¿cuántos hay que al verse expuestos de esta manera se aferran a ellas, las justifican y reaccionan con manipulación, con grosería, con violencia? Y esto ocurre en todo grupo humano. Ocurre en el matrimonio y también ocurre en la iglesia. Escuché hace años, como chiste, pero no deja de reflejar una realidad. Donde hay 3 bautistas, hay 4 opiniones. ¿Cómo entonces resolvemos las diferencias que surgen del diario vivir? Bueno, desde esta óptica vamos ahora a ver este pasaje. Vamos a ver cómo ellos resolvieron esto. Era un asunto delicado. El domingo pasado vimos lo que estaba en juego, la esencia misma del Evangelio. Pero ¿cómo la enfrentamos? A los gritos, con voto. Los que más son, esos tienen la razón. Lo vamos a ver. El domingo pasado vimos como si estos pretendidos maestros se imponían, estos que aquí en el versículo 1 y en el versículo 5, ¿cierto? Hablaban de que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, o en el versículo 5, donde dice necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estas eran las pretensiones de estos maestros. Si esto se imponía, la fe cristiana sería desviada hacia un servilismo religioso judaico. Porque aunque ellos no lo decían, en el hecho ellos estaban atacando la obra todo suficiente de Cristo y le añadían a esta la obra personal de cada uno. Era Cristo más el cumplimiento de la ley, Cristo más la circuncisión, Cristo más mi obra. Ya no era solo fe en Cristo. Aunque la iglesia y su liderazgo rechazó esta nueva enseñanza, sin embargo, por cuanto ellos inquietaron y perturbaron a la iglesia, fue necesario atender esta situación con prontitud, pero también con claridad. Y ya que estos falsos maestros o estos maestros nuevos venían de Jerusalén
y se cobijaban bajo el nombre de Jacobo. Ellos decían que venían de parte de Jacobo, lo dice Pablo en su carta a los Gálatas, que habían venido algunos de parte de Jacobo. Y Jacobo lo desmiente en la carta, dice, nosotros no los enviamos. Pero ellos decían, venimos de parte de Jacobo, el principal líder de Jerusalén. El asunto volvió entonces a sus orígenes. O sea, salieron de Jerusalén, bueno hermano, vayan allá y vean qué pasa con esto. Nosotros estamos claros que esto no corresponde, pero queremos tener claridad de parte de todos los hermanos. Lucas nos identifica un grupo disidente en la iglesia. Versículo 5. Nótese que este grupo no es un grupo que se opone a todo. Es un grupo con una idea propia. Es un grupo con su propia idea. Estos son los fariseos. Estos habían creído, nos dice el texto, pero su fe estaba contaminada por su ancestral práctica religiosa. Esto se puede ver hoy día también en muchas congregaciones. Cuando llegan un grupo que llegan todos de un mismo extracto denominacional y traen con ellos muchas veces sus creencias, muchas veces derivadas más de tradiciones que de las escrituras, y forman su grupito. Lo mismo aquí, nada nuevo bajo el sol. Los fariseos, ellos eran observantes escrupulosos de la ley. No todos ellos eran hipócritas o avaros o codiciosos, no eran todos así. Entre ellos también habían temerosos de Dios, como Nicodemo, por ejemplo, o como Gamaliel. Y además, como grupo, los fariseos tenían en común con el cristianismo algunas cosas. Por ejemplo, ellos creían en la resurrección. Ellos creían en un mundo espiritual. Ellos creían en el juicio venidero. Creían en el paraíso de Dios. Y también creían en el infierno. Eso lo creían los fariseos y también lo creían los cristianos. Entonces tenían creencias comunes. Ellos además creían y aceptaban la palabra de Dios revelada en la ley, en los profetas y en los salmos. O sea, ellos creían y aceptaban todo el Antiguo Testamento. No así los saduceos. Los saduceos eran de donde salían los sacerdotes. Ellos decían que creían en la ley solamente. Ellos no aceptaban los escritos ni los salmos. Ellos decían que creían en la ley, pero en realidad era solo para afirmar su poder y autoridad religiosa. En realidad, ellos eran incrédulos, eran amigos del poder político y formaban parte de la élite judía. La piedad bien entendida, practicada por algunos fariseos, lo llevó naturalmente al cristianismo e influyeron en él en diferentes formas. O sea, si eras fariseo y eras temeroso de Dios, escuchabas las buenas nuevas y era como natural que creyeras y te hicieras cristiano siendo fariseo. Si eras saduceo y escuchabas las buenas nuevas, si creías, dejabas de ser fariseo. No podías seguir siendo saduceo. ¿Por qué? Porque los saduceos no creen en la resurrección. Y el apóstol Pablo lo dice muy claramente. Algo central de la fe cristiana es la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, ¿qué dice Pablo? Vana es vuestra fe. ¿Se fija? Entonces, se podía ser fariseo y cristiano, pero no se podía ser saduceo y cristiano. No. La forma del culto cristiano fue muy influida por los fariseos, porque esto era muy similar a lo que ellos hacían en la sinagoga. De hecho, en la sinagoga los niños estaban en silencio.
no hablaban mucho, no cuchicheaban las niñitas. ¿Qué se hacía ahí? Se invoca la presencia de Dios. Se lee y oye atentamente la lectura de la palabra de Dios. Se explica y aplica la palabra de Dios, y todo es parte de la adoración a Dios, que incluye el dar ofrendas y diezmos para el sostenimiento del culto, para ayudar al necesitado y para sostener la labor pedagógica con los niños e ignorantes. Esto era un culto en la sinagoga, donde ahí dominaban los fariseos. Y el poder de los fariseos en la sinagoga era total. ¿Recuerdan al ciego de nacimiento? Cuando el Señor lo sanó y luego los fariseos lo interrogan: dinos, ¿quién te hizo esto? Y él dice: bueno, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Entonces ellos quisieron que él dijera cosas, y él dijo: momento. Si ustedes quieren saber más de él, entonces pregúntenle, búsquenlo a él. Nos dice el texto que los fariseos expulsaron a este hombre de la sinagoga. Tenían ese poder, lo expulsaban. El poder de ellos en la sinagoga era total. Y por supuesto, siendo fariseos, tenían costumbres que llevaron también e influenciaron el culto en la iglesia cristiana. Pero ahora, venido el cristianismo, ¿seguirían ellos pensando igual? En la sinagoga, en nuestras palabras, ellos la llevaban. En la sinagoga eran ellos los que decían qué era lo que se había que hacer y cómo se debía hacer. ¿Pasaría lo mismo ahora en la iglesia cristiana? Ellos eran temerosos de Dios y creían lo correcto respecto de la ley de Dios. Dios les había ordenado la circuncisión y la observancia de la ley, pero fallaron al darle aplicación general a algo que Dios le había dado solo a ellos. Y doblemente fallaron al no darse cuenta que estas cosas no lo justificaban ante Dios, sino que la justificación era por la fe sola, sin las obras de la ley, como lo diría más tarde Pablo. Recordemos, el mismo ex fariseo. Él en Romanos 3, 28 al 30 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Contraria a esta declaración era el clamor sincero pero equivocado y nótese esto, no todos, sino algunos de la secta de los fariseos que habían creído, nos dice el versículo 5. No eran todos los que estaban con estas cosas, eran algunos. La iglesia los escuchó, y los apóstoles y los ancianos pusieron especial solicitud en conocer de este asunto, nos dice el versículo 6. El versículo 7 nos aclara que hubo no poca discusión. No es muy difícil imaginar este cuadro. ¿Quién no ha estado en una reunión así? Muchos expresando su opinión, algunos argumentando, otros tratando de escuchar los diferentes argumentos y otros hablando a la par de los argumentos al aire. O sea, un tumulto, nadie se entiende nada, porque uno habla y el otro también. No era que uno hablaba y el otro callaba, no. Pero, como bien lo sabemos, no tiene la razón quien más habla, ni quien habla más alto, ni el que tiene más adherentes. Tampoco la tiene quien decide no hablar, como si su silencio lo dijera todo. En realidad, el silencio no dice nada. Llegado a este punto,
la sensatez y el sentido común indica que hay que oír a los expertos en el tema, a los que tienen una trayectoria conocida, a hombres experimentados, maduros y reconocidos por todos. Debe haber un momento en que escuchemos, y debiera estar presente esta inquietud: ¿estaré equivocado? ¿Existe la posibilidad de estar equivocado? Quien así piensa no teme que su idea sea confrontada, porque es honesto, quiere saber la verdad, y por eso él va a escuchar con atención lo que otro tenga que decir. Cada uno de ustedes goza de dones y talentos y habilidades que Dios le dio y que con el tiempo ha ido perfeccionando. Cada uno de ustedes. Por ejemplo, yo sé cocinar algunas cosas, pero aquí hay muchos que me aventajan. Hay muchos que me aventajan. Y bien podría yo escucharles y pedirles cómo se hace determinada cosa. ¿Por qué? Porque son expertas en su área. Mi hijo, él ya es mayor, él me respeta, me escucha, pero yo sería un necio si no lo escuchara cuando de electricidad se trata, porque ahí él es el experto y yo ignorante. En esa área yo necesito su consejo y su asesoría. Y cuando se trata de cosas de la vida y de la piedad, ¿será asunto de cada cual? ¿O habrá una verdad objetiva? ¿Será que es válido ese de que, bueno, yo sirvo a Dios a mi manera, Dios me entiende? ¿Será válido eso? ¿Será que Dios dejó estas cosas al criterio de cada cual? Por supuesto que no. Por algo nos dejó su palabra. Pero tristemente no todos la valoran, no todos la atesoran, no todos la escudriñan. Y al descuidar o ignorar las Escrituras, no tienen los sentidos ejercitados, como dirá el autor a los Hebreos, en el discernimiento del bien y del mal. Notemos aquí cómo Pedro se levanta a hablar y el resto escucha. Pedro resume las claves o los puntos claves de cómo Dios obró en los gentiles usándolo a él. Esto había ocurrido ya hacía por lo menos casi 10 años atrás. Dios, dice Pedro, no solo escogió a los gentiles, sino que también le dio el Espíritu Santo igual que a nosotros, dice. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. La cuestión para Pedro estaba clara. Dios soberanamente había obrado en los gentiles y los había recibido. Fue con ocasión de la conversión de Cornelio, un gentil, que Pedro aprendió, capítulo 10, versículo 28. A mí, dice él, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El judío al incircunciso lo consideraba inmundo. Por eso que ellos insistían, es necesario, si han de ser salvos, que se circunciden. Si no se circuncidan, no lo decían, pero lo que está implícito ahí, ¿qué es? Si no se circuncidan, son inmundos. Pero Pedro había aprendido. Dios le mostró que a ningún hombre él llame común o inmundo. Y esto es así porque solo Dios puede purificar por la fe sus corazones. Es Dios, no es un acto o un rito externo. Es Dios quien puede purificar por la fe los corazones. Ellos no son purificados por guardar las leyes ceremoniales o dietéticas. No son inmundos por cuanto son gentiles. Los gentiles son aceptos por Dios porque Él puede purificar por la fe sus corazones. Y judíos y gentiles necesitan ser purificados. Nadie lo es por guardar la ley, porque somos salvos solo por gracia.
Pedro había aceptado la corrección de Pablo en Antioquía, según lo registra Gálatas 2:16. Nadie es justificado sino por la fe en Jesucristo. Y también nosotros, dijo Pablo, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Eso lo dice Pablo en Gálatas 2. Pedro dice lo mismo aquí en el versículo 11 del capítulo 15 de Hechos. Antes creemos, dice Pablo, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Solo por la gracia del Señor Jesús, solo por la fe en Cristo Jesús, no por ritos externos, no por guardar la ley. En cuanto a la salvación, hermanos, la gracia y la fe no pueden ser separadas. La gracia y la fe nos ponen en un mismo nivel, a judíos y a gentiles. La gracia y la fe. No importa cuál haya sido tu cuna, de dónde vengas. Tal vez alguno viene de una familia que llaman en estos días una familia bien. Tal vez hay aquí alguien presente que no conoció a su padre. He conocido personas que han sido abandonados por sus padres. No importa eso. ¿Por qué no importa? Porque la gracia y la fe, indistintamente, es la que se encarga de nivelarnos ante Dios y de hacernos aceptos ante el Padre. Es la gracia y la fe la que hacen posible la comunión fraternal. Pedro está afirmando, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, y solo a Dios la gloria, porque es Él quien purifica, es Él quien escoge, es Él quien salva. La multitud guarda silencio, nos dice el versículo 12. Y ahora es el turno de Bernabé y Pablo. Y otra vez estos siervos del Señor resaltan el obrar de ¿quién? ¿De ellos? No, el obrar de Dios entre los gentiles. Mire cómo otra vez el concepto de toda gloria es para Dios. Solo a Dios la gloria está presente en el testimonio de estos apóstoles. Esto es obra de Dios, dicen. Él lo ha hecho, no nosotros. El versículo 13 nos dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Jacobo. Este es el Jacobo que fue conocido más tarde como Jacobo el Justo. Miren el sobrenombre que tenía. ¿Cómo sería? Jacobo el Justo. Debe haber habido algún Jacobo medio chueco, o algún Jacobo más o menos, pero este era Jacobo. ¿Cuál Jacobo si hay tanto? Mira, el Justo. Ah, ya sé de quién hablas. Así fue conocido él. Pablo lo llama en Gálatas 1:9 Jacobo, el hermano del Señor. Al parecer, según Mateo 13, versículos 55 y 56, este era quien seguía a Jesús en el orden familiar, en el hogar de María y José, compuesto por Jesús, Jacobo, José, Simón, Judas y sus hermanas. Así que Jesús tenía por lo menos 6 hermanos, 4 hermanos varones y por lo menos 2 mujeres, según el Evangelio de Mateo. Según Juan capítulo 7 versículo 5, también junto a sus hermanos, él fue incrédulo antes de la crucifixión, no creía en él. Y según 1 Corintios 15:7, el mismo Jesús resucitado se le apareció personal e individualmente. Se le apareció a Jacobo, el Señor resucitado. Este Jacobo enfatiza en su carta, la epístola del apóstol Santiago, que la fe que salva nunca está sola, sino que siempre produce buenas obras de amor. Esto es un escrito de Santiago.
Dice también en su epístola que la sabiduría celestial es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 4:17. Santiago es lo mismo que Jacobo. Ahora, en su intervención aquí en Jerusalén, él pone de manifiesto este tipo de sabiduría. Él repite en el versículo 14 lo dicho por Pedro, pero hay una leve diferencia. Simón dijo en el versículo 7 que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio. Nota cómo lo repite Jacobo. En el versículo 14 dice: Simón nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Oír el Evangelio y aceptarlo para Jacobo es ser pueblo bajo el nombre del Señor, cobijado y protegido por Él. Esta expresión, pueblo para su nombre, se aplica en el Antiguo Testamento a Israel, entre todas las naciones. Y Jacobo aquí está diciendo que los cristianos gentiles pertenecían ahora al verdadero Israel, llamados y elegidos por Él, para que fueran parte del único pueblo para la gloria de su nombre. Está confirmando lo mismo que nos vino diciendo Pedro, lo que dice Pablo, lo que dice Bernabé, lo que dice la iglesia, lo que concluimos nosotros: un solo pueblo para la gloria de su nombre. Ahora bien, alguien podría decir, haberse levantado y haberle dicho a Jacobo: Jacobo, muy bien, pero ¿de dónde sacas eso? ¿Cuáles son tus bases para argumentar así? Bueno, el versículo 15 nos dice: y con esto concuerdan, está hablando Jacobo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Te das cuenta? Él no impuso su autoridad apostólica. No, es así porque yo lo digo. No argumentó tampoco en base a su experiencia. No, él argumentó y él afirmó con la palabra de Dios. Toda resolución referida a la vida y a la piedad debe estar en armonía con las Sagradas Escrituras para que sea correcta, para que sea válida. Es a ella a la que nos sujetamos. Las Escrituras están sobre la Iglesia, no la Iglesia sobre las Escrituras. Es la Escritura la que nos dice qué hacer. Es la Escritura la que nos dice qué creer. No es la Iglesia. Aquí Jacobo afirma sin más el solo Escritura que los reformadores afirmaron siglos más tarde. No es la Iglesia ni sus líderes los que dicen qué creer. Son las Escrituras sagradas, es la Biblia la que nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jacobo cita las Escrituras, cita al profeta Amós y también al profeta Isaías, y no solo los cita, sino que los aplica a la situación que ellos están viviendo. Afirmarse en las Escrituras es pisar terreno seguro, pero cuidado aquí, porque debes conocer las Escrituras y debes sujetarte a ellas. Pero si eres niño, si requieres alimento liviano, si necesitas que otros te alimenten y eres incapaz de preparar tú mismo tu propio alimento, eres inmaduro y no estás preparado para discernir el bien del mal. Si esa es tu condición, cuando recurras a las Escrituras no acertarás por desconocimiento, por desidia, por menosprecio de la misma o por ignorancia. Serás como aquellos que buscan saber sin el ánimo de obedecer. ¿Cuántos hay que vagan por sus propios caminos con las Escrituras bajo el brazo? Ellos ciertamente creen tenerla,
Pero las Escrituras no los poseen a ellos, la usan a su propia conveniencia. La revelación de Dios para ellos es utilitaria, solo sirve a sus propios fines y así son autoengañados. Recuerdo años atrás a un joven que se resistía a terminar una relación con una muchacha ajena al pueblo de Dios. Él sabía que debía terminar esa relación. Él me argumentó que no podía terminar con ella, no podía. Le dije que a mí me parecía que no quería terminar con ella, no que no podía, no quería terminar, pese a que sabía que debía hacerlo. Él insistió en que no podía hacerlo, porque él ya era uno con ella. Esa respuesta me dio. Le pregunté entonces en qué se basaba. Y él me citó, o recordó más bien, las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, cuando dice que quien se une íntimamente a una mujer es una sola carne con ella. Ese era su argumento. Y en su empeño pecaminoso, él igualó la situación descrita por Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16, con su propia vivencia, ignorando que el contexto claramente habla de una situación distinta y en donde el apóstol claramente ordena en el versículo 18 del capítulo 6 de 1 Corintios, él dice: huid de la fornicación. Así de ciego es el hombre que pretende usar las Escrituras para justificarse. Jacobo usó las Escrituras para traer luz a quienes estaban en penumbras doctrinales. Eran buenos hombres, eran temerosos de Dios, eran sinceros, pero estaban equivocados. Solo la palabra de Dios es guía segura y pondrá punto final a toda controversia. Toda diferencia de opinión debe sujetarse a lo ya revelado. El Salmo 119, versículo 130 nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ellas, las Escrituras, dijo el Señor, dan testimonio de mí. En la medida que tú y yo nos sujetemos a las Escrituras, caminaremos juntos, más cerca de la verdad. Surgirán diferencias, pero no seremos de los que las buscan, sino de aquellos que las resuelven bajo la guía de la palabra de Dios. No seremos contenciosos, pero tampoco seremos acomodaticios. Fue el mismo Jesús quien dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra. Juan 14:23. Guardar su palabra implica fe en Jesucristo y obediencia a su voluntad. ¿Quieres saber si guardas la palabra de Dios? ¿Tienes fe en Jesucristo? ¿Obedece su voluntad? Entonces te está guardando su palabra. Ahí es donde se manifiesta la morada del don celestial en el hombre, como lo dijo Jesús en Juan. Vendremos a él y haremos morada con él.
Mientras estemos de este lado del cielo, las diferencias, hermanos, serán inevitables. También los errores y los malos entendidos. Pero hay una manera correcta de enfrentar estos conflictos, y para ello es menester conocer las Escrituras y eventualmente pedir ayuda. Responder como Cristo es nuestro ideal, pero para responder como Él debemos tenerlo a Él. Pedro, Bernabé, Pablo y Jacobo en un tiempo fueron incrédulos. Pablo además fue vehemente y violento. Pedro fue un hombre pasional y arrebatado, pero tuvieron un encuentro con Jesús, encuentro que cambió sus vidas. Y aquí, frente a la oposición, exhiben la nobleza y la gracia de Cristo al argumentar con sabiduría y basados en la palabra de Dios. Ellos sabían que la salvación es solo por fe en Jesucristo. Sabían que solo por gracia, pues es don de Dios, que solo Cristo salva, que solo la Escritura es guía segura. Por lo tanto, como el origen, el desarrollo, el sustento y la consumación de la salvación descansan en Dios, solo Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Esto lo sabían los apóstoles, lo sabían los cristianos de origen judío y también los gentiles llegados al cristianismo. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes que la salvación es solo por fe? ¿Sabes que la salvación es solo por gracia? ¿Sabes que la salvación es solo por Cristo? ¿Sabes que la salvación solo se encuentra contenida en la palabra de Dios? ¿Sabes que la salvación es solo para la gloria de Dios? Aunque algunos pretenden hacer café sin café, no se puede vivir como cristiano sin Cristo. Tal vez te hayas acostumbrado a beber un líquido caliente y oscuro al que llamas café. Pero cuando pruebas el café verdadero, ese que huele a café y sabe a café, ahí ya no tienes más duda. Es café. Esto sí que es café. Lo sabes. Recién ahí comprendes, es que comprendes y aprecias la diferencia. Tener a Cristo, hermanos, es toda la diferencia del mundo. Vivir con Él y para Él es paz y sosiego del alma que no puedes describir. Tus sentidos son renovados, tus prioridades son ajustadas, tus emociones son sujetas, tu mente es abierta a lo puro, a lo bello, a lo sublime, a lo excelso. Dejas la basura y la chatarra, desprecias lo vil e inmundo, desconfías de ti mismo y aborreces tu pasado oscuro. Solo teniendo a Cristo puedes seguir el consejo apostólico de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero no le puedes pedir esto a un impío. Debe ser cristiano. Debe tener a Cristo primero en su vida. Pero si no lo tienes en esta mañana, ¿por qué no vienes a Él? Es el quien te dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo ahora, entrégale tu vida, pídele que te dé arrepentimiento y fe para creer.